A veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la inmadurez es tan delicada como la incredulidad. Y de pronto no le prestamos atención. Porque vas a ver personas que han recibido a Jesucristo, la semilla eterna, en su corazón, pero viven como que si no lo tuvieran en su vida. Vamos a seguir aprendiendo, creciendo, siendo edificados, bendecidos, ministrados por el Señor. Únicamente quería darles un dato que en esta semana yo me ponía a pensar y a meditar, y es que aprendamos a tomar nota, porque les voy a dar unos datos que quizá muchos de ustedes saben, pero voy a tratar de ser un poco más puntual esta vez. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 38% de lo que escuchamos es únicamente lo que se nos queda. Es decir, del 100% de lo que escuchamos, 38% retenemos. Si lo escribimos, aumentamos ese porcentaje a un 68%. Imagínense ustedes, si yo recibo un mensaje, retengo el 38%. Si yo lo escribo, ese porcentaje aumenta a un 68%. Es decir, hay un 68% de posibilidades de que el mensaje que yo esté recibiendo produzca un efecto en mi vida y en mi corazón. Pero además, si yo eso que escuché lo escribí y por lo menos lo leo 7 veces, aumento el porcentaje a un 98%. Imagínense, así no llegamos al 100%. Y en ocasiones ni apuntamos, ni leemos, ni lo volvemos a leer. Entonces es ahí donde nos pasa que al mediodía, mire, ¿y de qué habló? ¿De qué enseñaron hoy? Espérate, ahorita te digo. Que digan todos y paso de último. Y te cuento de qué trató, ¿verdad? Pero no, o sea, yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de aprender. Amén. Entonces te invito a que puedas tomar nota, puedas inclusive por momentos, si es necesario, tomarle una foto a la imagen que tenemos aquí. También el mensaje queda grabado, posteriormente también en nuestras casas de reino van siendo administrado para que nuevamente pueda ser después enseñado, ¿verdad? Entonces también tenemos a alguien que con mucho amor y con mucha dedicación nos transcribe las enseñanzas. Entonces así que no hay pierde, pues, ¿verdad? Hay formas como para que podamos avanzar. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre los pasos en una nueva realidad. Ustedes van a decir, ay, ¿y por qué tanto sobre eso? Porque creo que es importante que conozcamos la realidad espiritual en donde vivimos. A veces vivimos la vida ignorando, desconociendo esta realidad espiritual. Entonces, como a lo largo del tiempo hemos experimentado más sobre la vida terrenal, todas nuestras percepciones o sentidos están activos para accionar de manera terrenal y muchas veces olvidamos que desde la vida espiritual nosotros hemos sido escogidos por Dios para que nuestra vida, nuestra realidad sea espiritual, ¿verdad? Vamos a iniciar leyendo lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a leer el versículo 5 de Hebreos 8:5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo.
erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero dice el versículo 6, pero ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Qué tiempo es ese? Presente, ¿verdad? Es un tiempo presente, es ahora, ¿verdad? Pero ahora tanto mejor, ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. ¿Qué ministerio? ¿De qué ministerio está hablando aquí? Del de Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros queremos en nuestra casa, podemos ya leerlo desde el versículo 1, Hebreos 8, y está hablando de la diferencia entre dos pactos, ¿verdad? Uno, el pacto de Moisés, y por eso lo menciona ahí, que dice que fue de alguna forma glorioso, pero aún siendo tan glorioso, era una sombra, una figura de lo que iba a venir. Pero Jesucristo es el mediador, dice el versículo 6, de un mejor pacto. ¿Y ese mejor pacto en qué tiempo está establecido? Ahora, presente, ¿verdad? Entonces, ¿estamos sobre un mejor pacto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Establecido sobre mejores promesas. Quiere decir entonces que estamos viviendo y tenemos la oportunidad por medio de Jesús de vivir en un tiempo glorioso, en un tiempo verdaderamente relevante, llamémosle así. En otras palabras, lo que de alguna forma nos está diciendo esto es que iba a venir un mejor pacto, que aún Bautista, siendo el mayor de los profetas, el menor en este tiempo, iba a ser mayor a Bautista. ¿Por qué? No por nuestras obras, sino por la obra perfecta de ¿quién? De Jesús, de Jesucristo, que nos dio un mejor pacto y con mejores promesas. Amén. Nuestra realidad espiritual es que estamos en un mejor pacto. Amén. Abundante, rico, bendecido y transformador. Entonces es aquí donde también debemos traer en cuenta que todo lo que Dios traza, inclusive desde lo terrenal, porque vimos que Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo, dice la escritura claramente, lo que debía tener ese tabernáculo. Entonces imagínense ustedes que si el Señor tuvo el cuidado que sobre aquellas cosas que eran terrenales, cuidó todos los detalles, cuanto no más sobre cuestiones o las cosas espirituales, ¿verdad? Aun cuando dice aquí, vamos a volverlo a leer en el versículo 5, las cuales sirven como figura y sombra de las cosas, ¿qué cosas? Celestiales. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En un tiempo celestial, en un tiempo glorioso, eterno, ¿verdad? ¿Y por qué celestial y eterno? Porque vino Jesús y nos dio un mejor pacto, para que ya no vivamos en las cosas terrenales, sino vayamos a una mejor dimensión, ¿verdad? ¿El tabernáculo fue glorioso? Sí, en su momento. Y Dios cuidó todos los detalles del tabernáculo. Ahora imagínense ustedes sobre las cosas celestiales, si eso era el anuncio de lo que iba a venir. Entonces, entendiendo esto, vamos a leer lo que dice el versículo 11 de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Entonces dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, había una insatisfacción en quien está escribiendo el libro de los Hebreos. Es como, vení, mira, tenemos que hablar, ¿verdad? Cuando alguien en su trabajo o en la familia le dicen, mira, a ver qué día venís, que tenemos que hablar. Entonces uno dice, esto no me suena como, qué notición, ¿verdad? Sino hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, eso está diciendo el escritor a los Hebreos. De esto tenemos mucho que hablar y difícil de explicarles, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12:
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, le señala hasta cantidad de tiempo, ¿verdad? Les dice, ya mucho, hombre, venid, tenemos que hablar, pero ya mucho, ya, ¿verdad? Tenéis necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense ustedes qué grave. Ya maestro, un instructor reconocido. Miren, un instructor reconocido por su dominio en su campo de aprendizaje. En las escrituras, un maestro competente. Y también esta palabra viene del griego didaskalia, que es un sustantivo femenino, que significa una enseñanza correctamente aplicada, ¿verdad? Una doctrina cristiana, o sea, una enseñanza cristiana, en la medida en la que se extiende especialmente a su estilo de vida. Es decir, no solo se refería a un maestro como capaz de enseñar, que se lo está diciendo, sino también en su forma de ¿qué? Vivir. Entonces hay una situación acá. El escritor de los Hebreos les está diciendo: ustedes ya deberían ser maestros en la palabra de Dios, instruidos en la palabra de Dios, enseñarla bien, pero también maestros en su forma de vivir, ¿verdad? Una de las formas en las que se reconoce también la sabiduría no está solo en lo que se dice, sino también en la forma en la que se vive. Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque el escritor de los Hebreos estaba buscando corregir. Digan conmigo, corregir. Esto ya no, una conducta, un comportamiento, un estado de inmadurez de la iglesia, ¿verdad? De una iglesia que era nómada. Esa es la palabra correcta. La iglesia de los Hebreos era nómada. Ellos no tenían una ubicación. Y todo esto era resultado también de que el escritor de los Hebreos se da cuenta que los habían venido a confundir. Después de tanta enseñanza, los habían engañado. Entonces les dice: ¿cómo es posible que los hayan engañado cuando ustedes ya deberían ser los maestros? Y ahora resulta que ni son maestros, sino están bien engañados, bien confundidos, ¿verdad? Entonces ahí tiene más sentido este contexto. Es como que si tú a la edad que tenés el día de hoy, siendo un joven, un adulto, todavía te tengan que hacer licuar la comida, pues, como papilla. O sea, si tú llegaras a la casa de alguien y miras que le licúan y le hacen papilla, ¿tú qué pensás? ¿O está delicado de salud? ¿O su rollo debe traer? Porque no es normal que esté comiendo como bebé. Entonces, bajo ese tipo de analogía, el escritor de los Hebreos les está diciendo: tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, con el contexto que más o menos ya les expliqué, ahora cobra sentido esto que está escribiendo el escritor a los Hebreos. Hay infiltrados, están ahora, no solo no son maestros, están confundidos, agarraron enseñanzas de por todos lados. Y el escritor les está diciendo: ustedes debiendo ser maestros, para comer sólido, ustedes los ven a encontrar como que acabaran de nacer, pues, como recién nacidos. Entonces les dice en el versículo 14: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, miren, esta palabra es importante y la vamos a ver, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea,
ni siquiera discernían que los estaban engañando, ¿verdad? En la enseñanza los estaban engañando y ellos ni cuenta se daban. Y entonces cuando llega el escritor de los Hebreos, después de un tiempo, supongamos que es el apóstol Pablo, que andaba siempre como en misiones de alguna forma, edificando, llega y los encuentra, y en lugar de encontrar maestros enseñando, encuentra un grupo confundido, ¿verdad? Y entre ellos mismos, incapaces de discernir que los habían manipulado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que en el versículo 11 dice este escritor sobre tardos para oír. Tenemos ahí la palabra tardo para oír, viene del griego notros, que significa lento, flojo, embotado, por ser ¿qué? Perezoso, vago. Estas no me las invento yo, ¿eh? Ay, el pastor, las palabras que... No, yo le estoy dando la traducción sobre el original, ¿verdad? Dice vago, inerte, apático, displicente, por lo tanto espiritualmente lento, negligente, flojo. Todas esas bellezas le dijo el escritor a los hebreos. Resulta que vengo y me doy cuenta que no solo no son maestros, sino son lentos, son flojos, son perezosos, están como vagos, están inertes, están apáticos, están espiritualmente lentos, están negligentes, están flojos. O sea, cuando yo leo esto, y también dice una palabra ahí, embotado por ser perezoso, ¿verdad? Y yo estaba viendo que embotado significa aquella persona que cuando le sucede algo no tiene capacidad de reacción. Nosotros lo entendemos en el ámbito de la comida, ¿verdad? Está embotado, así como empachado, ¿verdad? También lo podríamos asociar a eso. Pero aquí está haciendo especialmente referencia a cuando está ocurriendo algo y no hay ni siquiera capacidad de reacción. Vinieron, los engañaron, les enseñaron cosas que no eran y nadie dijo nada, porque todos están como flojos, apáticos, perezosos, lentos, negligentes. Imagínense lo delicado de esto. El escritor esperaba encontrar maestros y no solo no encontró maestros, sino los encontró vagos. Espiritualmente flojos, embotados. Entonces imaginémonos esa escena. Esa escena era difícil de asumir, era compleja para el escritor de los Hebreos. Yo me imagino que el escritor de los Hebreos dijo: estos ya son maestros, estos están edificando, muchos están evangelizando, alcanzando, los maestros están conduciendo a la madurez a los hijos de Dios, y no todo lo contrario. No solo nada de eso, sino además gente completamente floja, tarda para oír. Y entonces les dice en el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra uso y ejercitados, yo no sé si ustedes se recuerdan, hace unas semanas vimos que venía del griego, se los voy a decir ya de forma al español, de gimnasio, de ejercicio, de la acción que realiza un atleta. Es decir, ¿por qué se habían vuelto tardos, flojos, inertes, apáticos? Porque no se habían ejercitado, es decir, no habían hecho gimnasio espiritual. Entonces, como no se habían ejercitado en la vida espiritual, les dice, sus sentidos no han realizado ejercicio espiritual, gimnasio espiritual, y entonces ustedes no disciernen, ustedes no ven que los están engañando.
Por eso también en algún momento, y por eso llego a pensar que tal vez es el apóstol Pablo, entre otras cosas, hay una parte de la escritura donde dice el apóstol Pablo, y en lo que requiere diligencia, no, ¿qué les dice? Perezosos, sino fervientes. En otras palabras les estaba diciendo, no se hagan tardos para oír, no anden como embotados, como vagos espiritualmente. Porque entonces, en lugar de mostrar una condición de madurez que nos da la capacidad de discernir, no solo no discernimos, sino ni siquiera estamos dispuestos a escuchar. O sea, el escenario era delicado, porque la expectativa era encontrar maestros, y maestros maduros. Y vimos que el maestro es el que es capaz de enseñar, es diestro en lo que enseña, pero también en su forma de vivir. Y esto nos deja un gran mensaje. La vida espiritual, cuando nos está conduciendo y en el ejercicio, en ese gimnasio espiritual nos encontramos, nos lleva a un estado de madurez. Y el estado de madurez inevitablemente va a expresar y va a ser visible a través de un estilo de vida en el que se hace visible que esa persona está avanzando hacia la madurez, hacia el perfeccionamiento de Cristo. Y eso es un llamado a atención también para nosotros. ¿Por qué es un llamado para nosotros? Porque parte del diseño de Dios tiene por objetivo no tener gente tarda para oír, incapaz de discernir, sino por el contrario, tener maestros maduros, no solo en la palabra, sino en la vida. Y esa es parte de esta realidad espiritual en la que estamos avanzando. Este es un proceso, es algo progresivo. No es que de la noche a la mañana me vuelvo maduro, sino me vuelvo maduro porque hago gimnasio espiritual. Y en el gimnasio espiritual maduro, porque esa es parte de la realidad, de las promesas de este mejor pacto en el que estamos. Por eso este es un mejor pacto. Porque aun cuando no es excusa, el pueblo de Israel en el desierto, luego de que golpea la piedra, la roca, ¿qué sucedió con ese pueblo? Veíamos la semana pasada que la roca era figura ¿de quién? Cristo. Golpearon, desecharon la roca. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Todos quedaron muertos en el desierto, porque desecharon a Cristo, a Jesucristo de sus vidas. Y tenían oro, porque si no, ¿cómo hacen becerros de oro? Aparentemente estaban libres, pero cualquier cosa los aturdía, los confundía, los conflictuaba, se metían en chismes, en peleas, porque había un descontrol en sus vidas, porque no era gente madura. Pero ahora estamos en un mejor pacto, para que esa historia no se vuelva a repetir y podamos avanzar como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Necesitamos más maestros, por supuesto, y no Jesús lo dijo: la mies es mucha, pocos son los obreros. Necesitamos maestros de la palabra y de la vida, ¿verdad? ¿Capichi? Ahora bien, quiero hacer ahí como un recordatorio tal vez. Cuando en el libro del Génesis, la humanidad, Adán y Eva, erran al propósito, es decir, frustran para sus vidas el propósito de Dios, y entonces se convierte y se genera una nueva humanidad. A partir de ese fracaso de Adán y Eva, se crea una nueva humanidad que nace, como dice la carta a los Efesios, en una condición de delito y de pecado. Pasa algo. En ese primer momento, según el diseño y la creación de Dios, ¿qué dice el libro del Génesis?
que tenían por característica, o tenía por característica Adán y por lo tanto Eva, que eran creados según ¿quién? La imagen y semejanza de Dios. Es decir, eran seres espirituales. Estaban en el Edén espiritual. Pero a partir de haber errado al propósito y fracasado el plan de Dios para sus vidas, ¿qué es lo que sucede? En lugar de haber continuado en la vida espiritual, surge una nueva humanidad completamente sensorial, ¿verdad? Por eso es que la inteligencia se aleja de Dios, la voluntad se aleja de Dios, el corazón se aleja de Dios. Por eso Dios los saca del Edén, que es el lugar de la presencia de Dios, pero no de la tierra. Pero ya no pudieron andar como seres espirituales, sino ahora eran seres 100% terrenales. Antes estaban en la labor de las cuestiones del espíritu, enseñoreando, sojuzgando, poniéndole nombre a los animales. Y ahora eran dos humanos creando una nueva humanidad completamente terrenales, viviendo ahora por sus propios y puramente sus propios sentimientos. Por eso se vuelven seres sensoriales. Y en la sensorialidad de la vida es donde surge nuestra propia voluntad, nuestra propia opinión, nuestras propias ideas, sentimientos que dejan de estar resguardados, protegidos por Dios, por la vía del Espíritu, ¿verdad? Y es por eso que entonces tenemos condiciones. Yo no sé si han visto o han escuchado por ahí que hay personas que dejan de avanzar en la fe en Cristo, alcanzando la madurez, porque siento, menos veo a Cristo. Siento esto, siento que aquel, sensorialmente estamos tan activos porque andamos como terrenales. Pastor, entonces esto significa que yo ya no siento. No, eso es mentira. Eso es precisamente llevarlo a un escenario falso. Porque Dios nos constituyó espíritu, alma y cuerpo, pero el alma está protegida, resguardada por el espíritu, para que entonces no actuemos por puro sentimiento, como que fuéramos de instinto nada más, sino guiados, dice la Escritura, ¿por quién? Por Dios. Entonces ahora vamos a ver lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, este sí es el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. ¿Qué les dijo el escritor de los Hebreos en el capítulo 5 a los hebreos? Les dijo: ustedes debiendo ser expertos ¿en qué? En la palabra ¿de qué? De justicia. Miren, en el versículo 13 dice: ustedes deberían ser expertos en la palabra de justicia, ¿verdad? Es decir, les está diciendo cuál es la palabra que ellos deberían recibir en sus corazones. Entonces, bajo ese entendimiento, quiero que ahora leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice: además declaro, el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Nuevamente ahora el escritor de la iglesia de Corintio, que era una iglesia que tenía por característica ser inmadura. ¿Y cómo se comportaba la iglesia de Corintio? Andaba en peleas, en chismes, en conflictos. Andaban en todo, pero no en Cristo. ¿Verdad? Entonces, por eso les estoy diciendo esto que les hice mención de cuando cae el ser humano. Es decir,
había una iglesia inmadura. Entonces, como había una iglesia inmadura, al igual que los hebreos, el escritor de los hebreos les dice: la palabra que ustedes deberían estar recibiendo es la palabra de ¿qué? Justicia, ¿verdad? Para crecer. Y entonces aquí a la iglesia de Corintios, que también era inmadura, el apóstol Pablo les está diciendo que él les ha predicado el evangelio, ¿verdad? Y ya vamos a ver a qué evangelio se refería. Entonces esto quiero que lo tengamos claro, porque nos habla entonces de salvación en estos dos versículos y de evangelio, ¿verdad? Vimos la semana pasada, anterior a esta, que ¿qué era la salvación? Ser salvado viene del griego sozo, que significa ser rescatado, libertado de la condena y ser trasladado al lugar seguro de las riquezas de Dios. Y ese lugar seguro de las riquezas de Dios es Jesucristo. Entonces Él les está diciendo: lo que yo les predico los conduce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese evangelio los salva, los rescata y los liberta. Ahora vamos al versículo 45 dentro de este capítulo 15. Dice de la siguiente manera: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, un hombre sensorial. Y el postrer Adán, un espíritu que vivificante, ¿verdad? El primer Adán era ¿qué? Alma viviente, dice. El segundo Adán es ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús, Jesucristo. Entonces dice, entendiendo esto, que está hablándole también a una iglesia inmadura y que les está haciendo referencia a que perseveren en el evangelio que los salva. Entonces les dice: mas lo espiritual para ustedes básicamente no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Versículo 47: el primer hombre es de la tierra. ¿Quién es ese primer hombre? Adán. ¿Y cómo es ese hombre? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Versículo 48: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, que si somos hijos del primer Adán, somos como el primer Adán. Pero si somos del segundo Adán, somos como el segundo Adán, ¿verdad? Y en el versículo 49 les dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Pero esto digo, hermanos, para que la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el apóstol Pablo estaba buscando enseñar las diferencias entre una vida espiritual y una vida, ¿qué cosa? Terrenal, ¿verdad? Y en ese proceso de enseñanza les estaba haciendo saber que la única forma de poder heredar el reino es por medio de la vida espiritual y no por medio de la vida terrenal, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando a Jesús le preguntan: ¿dónde está tu reino? ¿Qué diremos? Y Jesús les dice: mi reino no van a poder decir que está allí o está aquí, porque el reino está entre ustedes, les dijo. Y esa palabra entre viene del griego ento, que significa dentro de sus corazones. En otras palabras, le preguntaron: Jesús, ¿dónde está tu reino? Y Jesús contestó: ustedes no podrán decir ahí o allá, sino está en tu corazón. Es decir, recibir la herencia del reino, ¿en dónde es que se recibe? En nuestros corazones. Y no podemos recibir la herencia del reino en nuestros corazones si creemos que lo recibimos desde nuestra condición terrenal. En otras palabras, necesitamos
recibir el reino de Dios por medio de la vida espiritual. Y por eso es que el escritor le está diciendo a la iglesia de Corintio que había antes un primer Adán. Un primer Adán que era un alma ¿qué? Viviente. Un alma de sentidos puros, solamente sensorial. Y un segundo Adán que es espiritual. ¿Cuál es el objetivo de Dios dentro de su diseño? ¿Que permanezcamos como el primer Adán o como el segundo Adán? Como el segundo Adán. Si bien es cierto, todos nacimos de una simiente corruptible, en esta nueva vida espiritual nacemos de un nuevo vientre espiritual. Y en este nuevo vientre espiritual es donde Dios nos constituye espirituales. ¿Y para qué nos constituye espirituales? Para que alcancemos madurez. A veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la inmadurez es tan delicada como la incredulidad. Y de pronto no le prestamos atención. Es tan delicada o tan grave como ser un incrédulo. Porque vas a ver personas que han recibido a Jesucristo, la semilla eterna, en su corazón, pero viven como que si no lo tuvieran en su vida. Entonces lo pierden todo. Pierden relaciones de valor. Hay quienes recibieron a Jesucristo, pierden su familia. Pero ¿cómo? Sí, porque ha recibido a Jesucristo, pero por la falta de gimnasio espiritual y ser ejercitado en el evangelio que está hablando el apóstol Pablo y el escritor de los Hebreos sobre la justicia, no se alimentan sólidamente. Y entonces todo lo que tienen lo pierden. Familia, trabajo, relaciones, lo pierden todo. El avance en Cristo se pierde por un estado de inmadurez, porque seguimos o se sigue caminando como un alma viviente. ¿Y cuál es la característica del alma viviente? Vivir única y exclusivamente como un ser sensorial, mas no como un ser espiritual. Y ese fue el fracaso de Adán y Eva. Erraron al propósito de Dios porque empezaron a vivir según sus sentidos únicamente, a ser almas vivientes, y olvidaron ser lo que en naturaleza eran, espíritus vivificantes. Y el espíritu vivificante es una condición, di conmigo, que se alimenta. Se alimenta, di conmigo. Por eso le dijo el escritor de los Hebreos: ustedes, debiendo haber ya comido o estar comiendo de la palabra de justicia, les tengo que empezar a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Porque su estado de inmadurez es tan grave y tan delicado como el estado de incredulidad. Porque debiendo ser ya maestros, hoy los encuentro vagando, indiferentes. ¿Por qué? Porque no han alcanzado madurez, no se han ejercitado por el uso en la vida espiritual. Y eso es parte de lo que en la realidad en Cristo Jesús, de su presencia en nuestros corazones, debemos entender que fuimos llamados y escogidos para ser llevados a la madurez. Porque si no, seguiremos siendo almas vivientes. Quizá en chismes, quizás en nuestros miedos, quizá en nuestras dudas, quizá en nuestras propias opiniones, quizá en nuestras propias interrogantes, pero no, como dice la Escritura, guiados por Dios. Me estoy explicando en esto. Es decir, hay un llamado de parte de Dios urgente hacia la madurez. Porque entonces dejaremos de ser esclavos de lo inmediato y empezaremos a ser personas de propósito. Pastor, entonces lo que usted dice es que yo ya no lloraré jamás, yo ya dejé de sentir. No, vas a llorar, pero con entendimiento.
Vas a ser afligido, pero con inteligencia. Ya no solamente por tus propias ansiedades. Ay, es que como quien no tiene control de la realidad, sino como alguien que sabe que probablemente recibió una mala noticia, que causa dolor, que me aflige, pero como quien también ha alcanzado madurez y entonces no pierde el enfoque hacia la meta, hacia el objetivo. E incluso dentro de ese escenario, saber de que lo que suceda sumará, como dice Romanos 8:28, a bien. ¿Cómo? No sé, pero me viene a perfeccionar en la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿O quién es la meta? Jesucristo, Jesús. Él es la meta, Él es el objetivo. El objetivo como tal no es salir de esta cosa No, por supuesto, ojalá termine pronto, pero el objetivo principal es que te catapulte al objetivo, que te catapulte al propósito, que te catapulte a la meta. ¿Y quién es la meta? Jesucristo. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura, dice, del varón ¿qué? Perfecto. Madurez. Me voy a dejar de congregar porque la ciática. No le tanto. Ahora retomando la enseñanza, ya no nos detienen los accidentes, incluso nos impulsan a la madurez, porque somos seres ¿qué? En el segundo Adán, espirituales, vivificados. Se derramó la presencia de Dios en nuestras vidas para llegar a la meta. No quedarnos como el pueblo de Israel en el desierto. Quedarnos en el desierto es una elección, pero no es por falta de capacidad en Cristo, sino de decisión. Poderoso, ¿verdad? Entonces nosotros, viendo esto, quiero que vayamos a ver y nos quede claro cuál era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. En Hechos 28 podemos verlo, versículo 31. Desde el versículo 30 dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa como alquilada y recibía a todos los que a él venían, sirviendo, activo, productivo, dinámico. Su vida había cambiado. Recordemos que él inclusive no solo había sido enseñado a los pies de Gamaliel, sino también hacía casas de campaña. Para ese tiempo era un empresario, pues. Y hoy alquilaba una casa y estaba medio vizcaíno. Después del encuentro con Dios ya no veía mucho. Pero vemos la actitud del apóstol Pablo en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y miren lo que dice el versículo 31. Predicando. No lo recibía solo para hacer churrascos, ¿verdad? Está bien, seguramente compartía, pero compartía también sobre el alimento que él sabía que los podía llevar a la madurez. Porque el hombre recibió el diseño de Dios y sabía que dentro de la arquitectura de Dios es que existe el objetivo de que haya una iglesia como madura. Y entonces dice en el versículo 31, predicando ¿qué cosa? El reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero este hombre, uno dice: wow, qué glorioso el apóstol Pablo. Pero te recuerdo que quedó ciego, que era un empresario, que era un hombre de sociedad, que era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, y ahora alquilaba, medio veía, y que pasó varios años en el anonimato siendo fortalecido para alcanzar madurez. No ve al apóstol Pablo ya en su obra terminada, pero hay un proceso intermedio.
Y ese proceso intermedio, ceguera, ya no era el empresario de antes, ya no estaba con la alta sociedad. Recordémonos que Gamaliel y los sacerdotes fariseos de ese tiempo no solamente eran religiosos, eran políticos relevantes de la época. Se le conocía como el sionismo político religioso de la época. Y en todo ese proceso intermedio, ¿él qué estaba haciendo? Madurando en Cristo Jesús. Y entonces alquilaba una casa y recibía para atenderlos y predicarles el reino y el evangelio de Jesucristo. Porque él sabía, como perito arquitecto, que la meta, el objetivo es madurar, ser expertos en la palabra de justicia hablada, pero también vivida. Y esto es maravilloso, porque cuando la palabra de Dios se vivifica en tu vida, no solo la sabes, la vives. La vives en tu familia, la vives en el trabajo, la vives en los escenarios más adversos, la vives en el ministerio. Cuando un hermano empieza ahí entendidamente y con gracia y amor, y sabes que eres útil para su vida, porque Dios te está llevando a la madurez. Por eso la inmadurez es tan grave como la incredulidad, porque pudiste haber recibido la palabra de Jesucristo y creído, pero si no has permanecido fiel a esto, quizá lo pierdas todo, hasta tu propia vida. Miren, Jesús en Mateo 4:23, antes de su muerte, de entregarse, dice que recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Veamos lo que dice Hechos 1:3. Este día es Jesús resucitado, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ay, pastor, ¿y por qué no está diciendo esto? Porque vimos que había en los hebreos un pueblo inmaduro por la palabra que recibía. Entonces, tenemos que saber entonces cuál es esa palabra que hace madurar. Porque si no, entonces estamos diagnosticando la enfermedad, pero no sabiendo qué lo cura. Y entonces, ahora que vimos estos tres momentos, podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio ¿qué? Ya tenemos claro cuál era el evangelio de Pablo, ¿no? Y tenemos claro el evangelio de Jesús, ¿o no? Y resulta que los Gálatas se habían ido a otro evangelio, lo que le pasó a los hebreos, ¿o no? Y dice en el versículo 7, no que haya otro. Casa de Fe, te pregunto, ¿hay otro evangelio? Él lo está diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo, porque el evangelio del reino es el evangelio de Cristo. ¿Y cuántos evangelios hay? Uno. No es que te predique, uno es el evangelio. Hay algunos, dice el apóstol Pablo, que lo cambian, pero no es que sea otro, o sea, que haya otro. No que haya otro, les dice. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, les dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si hay alguien que te anuncia un evangelio así, sea un querubín, les dice, pero es diferente al del reino y al de Jesucristo, sepáralo. Eso les está diciendo.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea separado. Versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese hombre que estuvo en la pirámide de lo más alto de la sociedad, que después quedó ciego, que después alquilaba, que dejó de ser ese empresario para dedicarse a esto, aquel que lo recibía en donde alquilaba, tenía claro cuál era el evangelio, la palabra de justicia que dice Hebreos 5, de lo que leímos, que fue la palabra en donde los hebreos no se ejercitaron. Y como no se ejercitaron, no hicieron gimnasio en esa palabra espiritual, cualquiera los engaña. Lo mismo está pasando, lo vimos en la iglesia de Corintio y ahora lo vemos en los Gálatas. Se alejaron de la gracia de Dios, dice. Y al alejarse de la gracia de Dios, ahora están creyendo otro evangelio que no es el que los nutre para alcanzar madurez. Entonces, ¿cuál es la idea o lo que nos está enseñando la Escritura? Que hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, a quien por el uso hace gimnasio en él, alcanza madurez. ¿O no? ¿Eso no está diciendo la Escritura? ¿Y cuál es el objetivo de Dios dentro de ese diseño? Salvarte, rescatarte y trasladarte a sus provisiones o riquezas espirituales que son seguras. ¿Y en quién? En Cristo Jesús, en su propósito. Pero ¿cómo vas a saber tú que eres heredero en Cristo, sentada en los lugares celestiales, bendecida con toda bendición, si no estás escuchando el evangelio de Cristo? Si no te estás exponiendo, si no estás haciendo gimnasio en ese alimento. Por eso la inmadurez es tan grave como la incredulidad. ¿Te das cuenta? ¿O no se dan cuenta? El mensaje que revela Jesucristo, ese es el único evangelio. No hay otro. No hay otro. Y aún así viniera un querubín y predicara otro evangelio, ese no es el evangelio de Jesucristo. El mensaje es Cristo. La vida es la de Jesucristo. Ya no vivo yo, Jesucristo vive a través de mí. Colosenses, la carta a Colosenses 1:27, y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. A los salvos, ¿dónde los coloca? En el lugar seguro de sus provisiones y de sus riquezas. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y saben por qué todo ha sido trazado de esta manera por Dios? Por esto. Por revelar el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Jesucristo en ti. ¿Cuál es el misterio? Jesucristo en mí. ¿Cuál es el misterio? Jesucristo en nosotros. La esperanza de gloria. ¿Te das cuenta? ¡Qué poderoso! Él viviendo su vida a través de ti. Habrán vidas restauradas en Dios, sanadas, libertadas, familias, empresas, relaciones. Pero ¿sabes cuál es la idea de esto? No vestir muertos, no disfrazarnos de vivos, no parecer como Jesús, sino que Jesús viva a través de nosotros. ¿Y sabes cómo se logra ese desarrollo en la vida espiritual, ese gimnasio? Exponiéndonos a la palabra y en esa exposición presentarnos crucificados, de mente, de alma,
de cuerpo y de corazón. Ese es nuestro sacrificio vivo y nuestro culto racional, dice la Escritura. El misterio que revela Jesucristo no es por más con que tenga yo un mega IQ, que está bien pensar, es presentarme dispuesto, crucificado, para entender el misterio de Jesucristo. Solo así entonces tendremos una iglesia madura, hijos maduros, esposas maduras, esposos maduros, líderes maduros, padres maduros en Jesucristo. Y entonces nos presentaremos ante la vida victoriosos y triunfantes en Cristo, aunque delante de Jesucristo crucificados. Porque el anuncio era: cuando yo morí, murieron ustedes, pero cuando yo resucité, resucitaron ustedes conmigo. ¿Poderoso o no? Es glorioso. La riqueza, las provisiones de la seguridad en Cristo, en Jesucristo, en Jesús. Esta es nuestra nueva realidad. Y entonces avanzaremos, avanzarás, estás avanzando. Miren lo que dice Filipenses, y con esto voy a ir cerrando. La carta a los Filipenses 3:19, si no estoy mal. Miren esto: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que el solo piensan. ¿Necesitas que el diablo te pierda? Necesitas de un vientre no renacido, que solo piensa ¿en qué? No terrenal, en sus propias cosas. Yo primero, yo último, yo tercero. Yo el fundamento, yo la cabeza, yo la cola, yo el alfa, yo el omega. El vientre, lo que tenés dentro, lo que nos extravía es lo que está dentro. Por eso fue profetizado un ¿qué? Corazón nuevo. Ezequiel, ¿qué profetizó? Un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor en Ezequiel 3? Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2. Y abre mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta ¿qué? Tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, de esta palabra que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Ezequiel? Que comiera su palabra y que alterara hasta sus entrañas. ¿Y qué es lo que vimos en la carta a los Filipenses? ¿Qué es lo que pierde? Nos hace perdernos nuestras entrañas, pensar solo en lo terrenal. Te recuerdo que tú eres un espíritu vivo. En Dios eres un espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros para que avancemos ¿hacia dónde? La madurez. ¿Y cómo se avanza la madurez? Exponiendo nuestras vidas al Evangelio del reino de Jesucristo y hacer gimnasio de la palabra que recibimos. Y entonces tendremos discernimiento, dice el escritor de los Hebreos, capítulo 5, del bien y del mal, porque has hecho gimnasio con la palabra de justicia. Escuchamos y retenemos el 38%. Si lo anotamos, un 68%. Y si lo leemos por lo menos 7 veces más, hasta un 98%. Pero por sobre todas las cosas, si algo necesitamos, es que el misterio de Jesucristo sea alumbrado en nuestros corazones. Y entonces seremos maestros de la palabra. Por no tener solamente la forma de hablarlo o enseñarlo,
sino también la forma de ¿qué? Vivirlo. Y Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza gloriosa. Por eso esta es una nueva realidad, una nueva vida, en un mejor pacto y con mejores promesas. Nos disponemos hacia la madurez. Yo creo que vamos a avanzar de manera poderosa. Amén.